¿Qué tal, hermanos? Buenos días. ¿Qué tal estamos? Esta pregunta tiene trampa. Cuando te preguntan qué tal estás, primero dices bien, te vuelven a insistir y vas abriendo un poquito tu corazón, ¿verdad? Es una alegría estar con vosotros en este tiempo, poder disfrutar de este tiempo de alabanza y también es una oportunidad, ¿no? Como no, abrir la palabra de Dios y seguir en el camino. Porque hay un camino por delante, sí o no. ¿Hay un camino por delante? ¿Qué pensáis? ¿Sí, no? A pesar de las situaciones que estamos atravesando, quisiera dejaros una reflexión con una pregunta, que puede parecer una pregunta muy simple, pero que detrás tiene un trasfondo muy relevante. ¿Hacia dónde caminas en estos momentos? Y creo sinceramente que es una pregunta que cada cierto tiempo debemos plantearnos a nivel personal y a nivel como comunidad de fe. Hay que pararse en el camino y plantearse esa cuestión. ¿Hacia dónde estoy caminando en estos momentos? Mirad, os quiero enseñar algo. Esto es un plano. Y esto es de la época del Neolítico. ¿Quién usa un plano de papel hoy en día? Vamos todos con el GPS. Los últimos coches ya vienen con la última tecnología. Es un plano de una línea de autobús. Los que no me conocéis, llevo 16 años trabajando como conductor de línea allí en la TMB, en Barcelona. Y hubo un momento que muchos compañeros tuvimos que cambiar de cochera. Yo estaba acostumbrado a una cochera donde ya conocía las líneas, desde la zona céntrica a la zona del Besós. ¿Qué pasa? Tienes que hacer un cambio y ¿qué toca? Aprenderte 30 y pico líneas. Nos encontramos por las mañanas, varios compañeros, en la oficina todos como novatillos pidiendo el plano. Y bueno, en uno de esos días oigo a un compañero que por detrás me dice: pareces nuevo, ¿qué vas a dar la vuelta a la línea? Súbete al autobús, como un valiente y en vivo y en directo. Y me lo quedo mirando, era un compañero que había hecho el cambio anteriormente, me lo quedo mirando y le digo: ¿tú no has aprendido la lección? Hay tres maneras en las que el conductor afronta una línea nueva. No te da tiempo, te lo dan de un día para otro. Hay compañeros que lo que hacen es, con su propio coche, dar la vuelta a la línea. Cuando plegan, se tiran 2 horas para estar más seguros, para tener las referencias más claras, ¿no? Hay otros que van solo a las zonas finales, que es donde se complica más la línea. Y hay otros, como este compañero, que en vivo y en directo se sube con el plano. Es vasco. Yo no sé si hay alguien vasco aquí. No, él es vasco, es muy tirado para adelante, ¿no? ¿Por qué le dije no habías aprendido la lección? Bueno, se subió al autobús con el plano y resulta que, mira, la primera que puede girar a la izquierda estaba en obras. Eso no se lo decía plano. ¿Y qué pensó? Bueno, voy a hacer como con mi propio coche, pero no vas con tu coche. Vas con un autobús y ese día llevaba el articulado, 18 metros. Se gira por la siguiente que puede y la calle se va estrechando cada vez más. Empiezan a caer los retrovisores como un acordeón. El coche ya no daba más de sí. Tuvo que venir la grúa, la Guardia Urbana, el CAP de línea, los mandos. Intentó tirar para atrás, casi se lleva una mujer. Era una hora punta. Las madres con los niños casi se lo meriendan. Todo por esa autosuficiencia, ¿no? Por no tener las referencias claras. Hermanos y hermanas, ¿no nos sucede esto en nuestra experiencia de fe? En el camino que tenemos por delante a veces. ¿Cómo describir lo que es la experiencia de fe desde el momento que hemos conocido a Jesús? ¿Cómo describirías lo que es tu vida a partir de ese encuentro con Jesús? Mirad, sabéis que en el libro de Hechos, en el capítulo 11, a los seguidores de Jesús se les menciona como cristianos en plural. Y es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento en plural. Predican
de Jesús como el Cristo. En el capítulo 9, en un contexto de oposición, ahí tenemos a Saulo de Tarso persiguiendo, se habla de hombres y mujeres de este camino. Pero hay un concepto relevante, muy importante, y es el concepto de discípulo. La gran comisión está enfocada en el discipulado. Id y hacer discípulos. Mirad, la vida cristiana es vida de camino de seguimiento a Jesús. Hoy en el tiempo de la mesa se ha enfatizado mucho seguir las pisadas de Jesús. Es camino de seguimiento, llegando a ser lo que Dios desea que seamos. Nunca debemos dejar de ser discípulos, llegando a ser adultos, maduros en Cristo, siendo luz y siendo sal en el camino. Ahora bien, ¿cómo afrontar ese camino? Porque el camino de seguimiento a Jesús conlleva asumir un llamado, ven y sígueme. Es un camino que conlleva renuncias. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es un camino cómodo. En el camino van a haber interrogantes, van a haber dudas, van a haber incertidumbres. Mirad, yo llevo 4 años, ya soy veterano, llevo 16 años en la empresa y ya llevo 4 años en la misma línea. Pero cada día es diferente. Yo no sé si se me va a cruzar una moto el día que me subo al autobús. Yo no sé cómo me ha pasado que pasar justo con el autobús y salirme una persona mayor entre 2 containers y por cuestión de segundos no llevármela por delante. Yo no sé cómo me ha pasado de venir una chica que la están amenazando con una navaja. Yo no sé si me van a vomitar en el autobús ese día, si me voy a encontrar una manifestación. Y estos son pequeñeces con las situaciones que atravesamos. Esther nos compartía hoy una situación muy compleja. Yo no sé lo que me voy a encontrar en el camino. Hay incertidumbres. Pensad por un momento en los 2 años y medio que llevamos, los 3 años. ¿Quién se iba a imaginar todo lo que está aconteciendo? ¿Cómo afrontar ese camino con esas incertidumbres, con ciertas garantías? ¿Cómo afrontarlo? Dios nos ha creado y no nos deja de su mano. En Cristo hemos encontrado la salvación y tenemos recursos para afrontar ese camino. Tenemos una lámpara que nos alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tenemos a Cristo que va delante, que nos acompaña en el camino. Pero ¿sabéis lo más relevante? Tenemos la presencia de Dios. El mismo Espíritu que actuó en Jesús, actúa en nosotros. Ahora bien, hermanos y hermanas, debemos ser responsables con los recursos que Dios nos da. Hubo una época, no sé si lo recordáis, que todo el mundo se compraba el GPS, el TomTom. Ahora ya lo tenemos en los móviles, ¿no? Nosotros también, ¿no? Lo compramos en su momento y lo estuvimos utilizando. Después de un tiempo de haberlo utilizado, fuimos a casa de mi hermano y yo tenía ese recurso, yo tenía el GPS. A la mitad del camino se apagó. Por una cuestión muy sencilla, no fui responsable de conectarlo, pero tenía el GPS. Con lo que conlleva, ¿no? Conéctalo mientras estás conduciendo, con lo que puedes provocar un accidente. Llegamos a casa de mi hermano, pasamos un tiempo agradable, volvemos y Judith empieza a decirme, creo que nos está recalculando mal la ruta. Y yo seguía como los burros, ¿no? Y ella diciéndome, creo que no vamos bien. A las tantas de la noche acabamos en un escampado contra un muro. Y Judith yo creo que estaba contando los segundos para que el GPS saltara por la ventana. ¿Me entendéis, no? Yo no había actualizado el programa. No fui responsable. Tenía ese recurso. ¿Hacia dónde estás caminando?
Mirad, en esta mañana quisiera dejaros tres escenarios. Tres escenarios en el camino. Mirad, dos escenarios vienen marcados por Jesús y otro escenario viene marcado por los discípulos. Y son tres escenarios, y esto para mí es importante, que se dan desde la dimensión del Cristo resucitado. Mirad, la resurrección es clave para el seguimiento, pero también es clave para continuar en el camino después de momentos sombríos, como los que estamos viviendo. Quisiera en esta mañana que hiciéramos todos un viaje de 20 siglos hacia atrás y nos pusiéramos en los zapatos de aquellas mujeres, de aquellos hombres, cuando experimentaron la muerte del Maestro, la muerte de Jesús, antes de la resurrección. Porque la cruz para nosotros tiene todo el sentido, es clave, pero siempre desde la resurrección. Si Cristo no resucita, la comunidad se debe disolver, porque es toda una broma de mal gusto. Si Cristo no resucita, todo lo que ha planteado Jesús no tiene sentido. Si Cristo no resucita tampoco el proyecto que trae Jesús. Es toda una broma de mal gusto. Y la cruz en esos momentos para los discípulos es un momento de fracaso. Vuelvo a insistir, desde lo que es antes de la resurrección. Luego todo cambiará. Acompañadme por un momento al Evangelio de Marcos. Vamos a ir al capítulo 16, Marcos 16. Vamos a ver el primer escenario, verso 6 y verso 7. Dice el texto: mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, fijaros que él va delante de vosotros. Allí le veréis, como os dijo. ¿Pero dónde va delante? ¿A dónde va? ¿Dónde está la indicación? ¿Qué está diciendo el GPS? A Galilea. Primer escenario. ¿Hacia dónde estás caminando en estos momentos? Debemos todos pasar por Galilea. Bueno, Samuel, que hay que comprarse un billete ahora, irse a Israel, a la zona norte. Mirad, la geografía en la Biblia son lugares cargados de teología, de enseñanza, y desde la dimensión del camino de seguimiento a Jesús, Galilea es retomar el camino después de un momento de sombras. Y esto en el Evangelio de Marcos enfatiza muchísimo. Fijaros, capítulo 1, verso 14. Aparece ahí un momento sombrío. Juan el Bautista, aquel que prepara el camino al Mesías, es encarcelado. Y ahí la expresión que se está utilizando es entregado, la misma que va a utilizar Jesús cuando habla de su entrega. Un momento sombrío, capítulo 1 de Marcos, verso 14. Pero ¿a dónde dirige su mirada Jesús? Se dirige a Galilea para predicar el mensaje del reino. Debemos pasar por Galilea en el camino. Capítulo 14 de Marcos, verso 27. Jesús confiesa un final irreversible. Aquello va a ser campi qui pugui, y heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Otra vez, un camino marcado por la sombra, por la incertidumbre. ¿Pero qué sigue diciendo el texto? Capítulo 14, verso 28. Después de resucitar, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea otra vez. Por eso, en el capítulo 16, se dice, como os dijo. El GPS continuamente te está enviando a Galilea. Pensad por un momento qué significó Galilea para los discípulos. Galilea es la luna de miel junto a Jesús. Galilea son los primeros pasos, donde empiezan a conocer a Jesús, donde empiezan a conocer su proyecto, donde empiezan a descubrir quién es Él, donde comienzan a ver cómo Él obra, donde se van a generar expectativas por parte de los discípulos, expectativas que se van a tener luego que ir corrigiendo también en el camino.
Mirad, ¿recordáis esos mensajes tan interesantes que encontramos a las iglesias en el libro de Apocalipsis? Mirad, el libro, un paréntesis, ¿no? El libro de Apocalipsis es muy interesante en muchos sentidos y creo que a veces se ha abonado un terreno para la especulación, ¿no? Con el libro de Apocalipsis, y creo que está abonando un terreno precisamente para la esperanza, para seguir en el camino. Eso es lo que nos está planteando Apocalipsis. La literatura apocalíptica surge en momentos de crisis y lo que quiere siempre despertar es aliento, esperanza, no especulación. Ya tienes el mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia muy dinámica, que trabaja hasta el agotamiento, que persevera, que tiene una capacidad de discernimiento increíble, pero es que ha olvidado lo más relevante, el primer amor, ¿recordáis? Y el texto te dice, haz las primeras obras, es decir, vuelve a Galilea, iglesia de Éfeso. De una manera muy resumida, hermanos y hermanas, Galilea es el punto de reencuentro y renovación del compromiso. Y eso necesita una pausa en el camino. Pasar por Galilea es reencontrarnos otra vez con el resucitado y renovar nuestro compromiso con Él. Y todos lo necesitamos. Y os confieso que yo en muchos momentos he pasado mis incertidumbres, mis dudas. Y he tenido que hacer un planteamiento y pasar por Galilea. Y decirle al Señor, me he equivocado aquí. Ahora quisiera plantearos otro escenario que enfatiza ahora el Evangelio de Lucas, ¿no? Y que es muy interesante también, ¿no? A grandes rasgos, sin la pretensión de ser exhaustivo, pero vemos que en Galilea es la luna de miel, ven cómo el maestro muere en una cruz, los envía a Galilea, parece que desde el Evangelio de Mateo allí reciben la gran comisión. ¿Cuál es el siguiente escenario? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 46 y 47. Dice el texto, Lucas 24, si lo queréis seguir, versos 46 y 47. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el segundo escenario. Fijaros el verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Os hago una pregunta. ¿Cuál era, después de lo que había acontecido, vamos a hacer ese viaje, a ese momento, cuál era, humanamente hablando, el peor lugar para comenzar? ¿Sí, no? Jerusalén, con todo lo que había acontecido, donde mayor oposición había, donde mayor confrontación había. ¿Qué significó en esos momentos Jerusalén para los discípulos? A veces analizamos, ¿no?, las situaciones de cómo reaccionan y somos duros con los discípulos también, ¿no? Porque cuando uno se pone en los zapatos de lo que están viviendo, es tremendo. Porque Jerusalén es la tumba para sus esperanzas en esos momentos. Jerusalén es confrontación. Jerusalén es sufrimiento. Jerusalén es oposición en esos momentos, dificultad, confrontación con la élite religiosa. Mirad, lo quiero expresar así. Jerusalén es el final que los discípulos no quieren para Jesús.
Pero resulta que Jerusalén es el comienzo que Jesús quiere para los discípulos en cuanto a la misión. Todo es muy llamativo y te hace pensar, ¿no?, sobre esta pregunta: ¿hacia dónde estás caminando? Mirad, es muy interesante, el Evangelio de Lucas, los primeros escenarios, ¿dónde se dan? En Jerusalén. ¿Dónde termina el Evangelio de Lucas? En Jerusalén. Y guarda relación con ese binomio Lucas-Hechos: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hay un momento que uno percibe que todo lo que huele a Jerusalén, los discípulos lo quieren evitar. No sé si recordáis, ¿no? Lázaro ha muerto y tienen que ir a Betania, que no es Jerusalén, pero es que huele a Jerusalén, ¿no? Está a 3 kilómetros y está el gallinero muy alborotado y los discípulos le plantean: ¿cómo vas a ir allí? ¿Te quieren matar? Pero resulta que hay un discípulo al que le hemos puesto el traje de más incrédulo, Tomás, que dice: vayamos y muramos con él. ¿Recordáis la reacción, por ejemplo, de Pedro? Jesús anticipa que tiene que ir a Jerusalén, y ir a Jerusalén es sufrimiento, pasar por la cruz. También plantea la resurrección. ¿Y qué hace Pedro? Maestro, esto no te acontezca. No puedes pasar tú por Jerusalén. Mirad, así como Galilea es punto de reencuentro y renovación del compromiso para seguir en el camino, Jerusalén es punto de trabajo y misión en oposición. En la primera carta de Pedro, Pedro te presenta un camino tiempo después. Te dirá que seguir las pisadas de Jesús conlleva ser partícipe de sus sufrimientos también. Ahora quisiera ir al último escenario, y es un texto que todos conocemos muy bien. Es un escenario marcado por los discípulos. Seguimos en Lucas 24, versos 13 y 14. Lucas 24, versos 13 y 14. Dice el relato: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, a 11 kilómetros. Fijaros el detalle, lo que enfatiza el texto es que se alejan de Jerusalén. No está enfatizando que van a Emaús. Cuando uno analiza la reacción que tienen los discípulos con lo que acontece en esos momentos, lo que se está planteando es que vuelven a lo que hacían antes, ¿no? A remendar las redes. Hay una vuelta atrás, ¿no? Posiblemente Emaús sea el hogar de estos discípulos. Y se alejan de Jerusalén. Y comienzan a dialogar con todo lo que había allí acontecido. Mirad, Emaús es el punto de desorientación, desesperanza, frustración. Pero quiero deciros algo en esta mañana: es el punto de reorientación y recuperación. Jesús recupera, no lo podemos ver en esta mañana por cuestión de tiempo, recupera muchas cuestiones relevantes que nos invita a recuperar a nosotros también. Dan un giro y Jesús sale al encuentro de estos 2 discípulos que van en una dirección contraria. Y para mí esto es no alentador, no, lo siguiente: asumir que Jesús está ahí a pesar de mis errores en el camino, a pesar de las decisiones que he podido tomar en una dirección que no ha sido la correcta. Y es muy enigmático, ¿no?,
lo que sucede en este episodio. Se dan cuestiones ahí muy interesantes. Porque vemos a un Jesús que se hace el despistado. Permitidme que lo exprese así, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? No lo reconocen. Y está intentando abrir el corazón. Quiere recuperar a estos dos discípulos, ¿no? Entra en un diálogo con ellos. ¿Eres tú el único forastero que no se ha enterado de la película, de lo que aquí ha pasado? Y bueno, se hace el despistado, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? Contadme, a ver. Explican y fijaros, no podemos verlo todo, pero fijaros el verso 21. Esperábamos que él fuera el que iba a liberar a Israel, ¿no? Él iba a traer la liberación. Mirad, os quiero decir algo. Cuando uno está en Emaús, siempre espera cosas. Tienen unas expectativas. Pero la cuestión es si esas expectativas que tienen son correctas. Es que yo esperaba esto de Jesús, ¿no? Es que esperábamos que iba a hacer esto. Pero mira lo que nos hemos encontrado, ¿no? Hay esto otro. Llevamos 3 días y nada, tú. Y esto me hacía pensar, ¿no? ¿Qué espero yo de Jesús? ¿Qué espero de la vida cristiana? ¿Qué espero de mi comunidad? Fijaros, cuando uno está en esta dimensión, siempre es lo que yo espero, ¿no? Jesús los quiere recuperar y quiere también que corrijan estas expectativas. Y lo hace en el camino. Y esto es tremendo. Y esto es muy alentador. Lo hace en el camino. No podemos adentrarnos, pero cuando se habla de la visión que tienen los discípulos sobre el Mesías que tenía que venir, a veces planteamos, bueno, es que había una visión de un Mesías guerrero o un Mesías pacífico. Jesús es mucho más complejo que todo eso, muchísimo más. En el mundo en el que vive Jesús hay una gran variedad de ideas, de judaísmos, de grupos, de subgrupos y muchas visiones sobre lo que iba a ser el Mesías. Y eso les está afectando y lo tienen que corregir. Explican lo que ha acontecido con las mujeres, fueron al sepulcro, vinieron diciendo lo que había acontecido, parece que Jesús vive. Fíjate en el verso 24, fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Se sienten parte de la comunidad ellos, a pesar de estar en la dirección contraria. No dicen fueron aquellos, no, fueron algunos de los nuestros. Son parte de la comunidad, se sienten parte de la comunidad, se identifican con ese grupo. Y Jesús, vuelvo a insistir, los quiere recuperar, los quiere recuperar. Emaús es un camino de recuperación. Hay un momento en el verso 28, algo enigmático, Jesús parece que quiere seguir caminando y los 2 discípulos, quédate con nosotros, ¿no? Y es ahí donde se nos va a presentar la oportunidad de decirle a Jesús, quédate conmigo o que siga. ¿Y qué va a suceder en el momento, en esa mesa, en ese hogar, cuando parte el pan? Es cuando reconocen a Jesús. Fijaros qué llamativo, no lo reconocen al abrir las Escrituras, porque recordáis que Jesús abre las Escrituras, les plantea lo que decían las Escrituras sobre el Cristo, sobre el Mesías. En ningún momento Jesús en el camino les dice, soy yo. Y aquí se está recuperando una reflexión abierta. Porque Jesús podría en el camino, en el inicio, haberles dicho, yo soy Jesús, se acaba la reflexión. Está invitando Jesús a un repensar las expectativas, a una reflexión abierta, a recuperar las Escrituras, a recuperar a Cristo como centro también de las Escrituras.
Entonces, cuando lo reconocen en la mesa, se conecta todo. Porque sí que es verdad que cuando abren las Escrituras, ardía el corazón. Y entonces se conecta todo. Pero ahí, ¿qué pasa? Jesús desaparece del camino. Jesús desaparece del camino y el GPS, ¿hacia dónde los lleva? Inmediatamente, dice el texto, que vuelven ¿a dónde? Jerusalén, otra vez, ¿os dais cuenta? Hay un camino de ida y un camino de vuelta. Fijaros en el verso 33. Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hay más, ¿eh? Hay más. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido, ¿dónde? En el camino. ¿Y cómo lo habían reconocido? ¿Cuándo? Al partir el pan. ¿Os dais cuenta de lo que está sucediendo? Se recupera, se revaloriza a Cristo, se revaloriza su muerte, se revaloriza su resurrección, se revaloriza lo que es la comunidad, se revaloriza lo que es el proyecto comunitario, se revaloriza lo que es la misión, se revaloriza la palabra, se revaloriza lo que Cristo es en la palabra, que es el centro. A veces es necesario, y esta es la conclusión, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, es la reflexión, ¿no?, que yo os comparto en esta mañana, a veces es necesario pasar por un Emaús. Pero tendremos que tomar una decisión también en ese momento, ¿no? ¿Hacia dónde caminas? De los tantos momentos que Jesús experimenta oposición, hay un momento que los fariseos, en Lucas 13, le dicen, Herodes te quiere matar, molestas, hay que sacar a Jesús de la circulación rápido, porque molesta. Fijaos la respuesta que plantea Jesús, Lucas 13, 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Hacia dónde estás caminando en estos momentos? Iglesia de San Celoni, ¿hacia dónde caminas? Y tú a nivel personal, ¿hacia dónde caminas? Galilea, punto de reencuentro, renovación del compromiso. Jerusalén, punto de trabajo, de misión, en oposición. Pero es en Jerusalén donde recibirán al Espíritu. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Emaús, desorientación, desesperanza, frustración o recuperación. Hermanos y hermanas, deseo que el Señor os bendiga a nivel personal y también como iglesia, a pesar de todo lo que nos estamos encontrando, para seguir en el camino y seguir las pisadas de Jesús. Mirad, un discípulo como Pedro, en esa primera carta, dirá que seguir las pisadas de Jesús conlleva ser partícipe de sus sufrimientos, pero dice algo más en esa carta, conlleva ser partícipe también de su gloria. Vamos a orar. Sí, Dios y Padre, gracias porque no nos has dejado huérfanos, Señor. Porque tú nos acompañas, porque tu presencia es una realidad. Y, Señor, deseamos que tú nos vayas moldeando, Señor, que nuestros corazones, como se nos recordaba en esta mañana en esta canción que hemos cantado, se doblen ante ti, Señor, en mejor lugar. Desde la humildad, Señor, y dejando, Señor, que esa senda, ese camino sea trazado por ti y que nos guíe, Señor, en tus propósitos. A pesar de la dificultad, a pesar de la oposición, gracias por el ejemplo de tu Hijo. Gracias porque Él ha trazado, Señor, ese camino y porque en Él tenemos una esperanza firme y segura. Gracias por todo ello, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.